La casa de José. Dice el Papa Paulo VI, nuestra mirada, nuestra devoción se detienen hoy en San José, el artesano silencioso y trabajador, que dio a Cristo no el nacimiento, sino el estado civil, la condición social, la experiencia profesional, el ambiente familiar, la educación humana. Oh Nazaret, oh casa del hijo del carpintero, ¿cómo querríamos comprender y celebrar aquí la ley severa y redentora de la fatiga humana? Recomponer aquí la conciencia de la dignidad del trabajo. Y Juan Pablo II, expresión cotidiana de este amor en la vida de la familia de Nazaret es el trabajo. La obediencia de Jesús en la casa de Nazaret es entendida también como participación en el trabajo de José, el que era llamado el hijo del carpintero. Había aprendido el trabajo de su padre putativo. El trabajo humano y en particular el trabajo manual tienen en el Evangelio un significado especial. Junto con la humanidad del Hijo de Dios, el trabajo ha formado parte del misterio de la encarnación y también ha sido redimido de modo particular. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Qué deseables son tus moradas, Señor del universo. Mi alma se consume y anhela los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne retozan por el Dios vivo. Hasta el gorrión ha encontrado una casa, la golondrina un nido donde colocar sus polluelos, tus altares, Señor del universo, Rey mío y Dios mío. Dichosos los que viven en tu casa, alabándote siempre. Dichoso el que encuentra en ti su fuerza y tiene tus caminos en su corazón. Cuando atraviesan áridos valles, los convierten en oasis, como si la lluvia temprana los cubriera de bendiciones. Caminan de baluarte en baluarte hasta ver al Dios de los dioses en Sión. Señor del universo, escucha mi súplica. Atiéndeme, Dios de Jacob. Fíjate, oh Dios, escudo nuestro, mira el rostro de tu ungido. Vale más un día en tus atrios que 1000 en mi casa. Y prefiero el umbral de la casa de Dios a vivir con los malvados. Porque el Señor Dios es sol y escudo. El Señor da la gracia y la gloria y no niega sus bienes a los de conducta intachable. Señor del universo, dichoso el hombre que confía en ti. Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores. La mano del hombre modela con habilidad los materiales, plasma con ingenio las formas que concibe, sostiene el peso de los instrumentos, delinea perfiles y amasa elementos. Custodiada por la luz, gesta figuras, detiene amenazas, siembra, cultiva y cosecha, levanta torres, protege con cercas, alimenta ganados, saluda, alaba, habla, sin que hable,
sin que pronuncien, sin que resuene su voz. Su obra proclama con los cielos y el firmamento la gloria de Dios. A toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje. Como cuando Dios dijo, hizo y contempló, la mano creadora del Hijo bendice con su tacto y forja más belleza. La obra es loada por la destreza del artista. ¿Cuántas manos, cuántas generaciones sirvieron para levantar el templo? El hijo de David emprendió el trabajo con decisión. Me propongo construir un templo al nombre del Señor mi Dios, según lo dicho por el Señor a David mi padre. Tu hijo, al que pondré en tu lugar sobre tu trono, será quien construya el templo a mi nombre. Y miles de obreros labraron la piedra y prepararon la madera para construir el templo. Jesús ama el templo como su casa. Entiende como nadie la gloria que ahí habita. La vocación de los hombres a la alabanza y la presencia clemente de su Padre. Qué deseables las moradas de Dios, casa paterna. La sabia intimidad filial de Salomón pudo vislumbrar la dignidad de su tarea. El Señor dijo a David, mi padre, has acariciado en tu corazón el deseo de edificar un templo a mi nombre, has hecho bien en ello, pero no serás tú el que lo edifique. Un hijo tuyo, salido de tus entrañas, será quien levante el templo a mi nombre. Y al inaugurar la oración en el lugar santo, supo expresar la majestad divina por encima de todo. Los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerte, cuanto menos este templo que yo te he erigido. Pero a la vez, la benignidad de Dios al fijarse en el espacio consagrado. Que día y noche tus ojos se hallen abiertos hacia este templo, hacia este lugar del que declaraste, allí estará mi nombre. Atiende la plegaria que tu servidor entona en este lugar. Escucha la súplica que tu siervo y tu pueblo Israel entonen en este lugar. Escucha tú hacia el lugar de tu morada, hacia el cielo. Escucha y perdona. El hijo de José es también hijo de David. Proféticamente se le hizo saber a David que la casa de adoración no la haría él, sino su hijo. Y además, que sería más bien Dios quien le haría a él una casa, que no serían los muros de elegante cedro, sino una familia, una descendencia, un reino. Tu casa y tu reino se mantendrán siempre firmes ante mí. Tu trono durará para siempre. Oró entonces David con humildad y sensatez. ¿Quién soy yo, mi dueño y señor? ¿Y quién la casa de mi padre para que me hayas engrandecido hasta tal punto? Y por si esto fuera poco a los ojos de mi dueño y señor, has hecho también a la casa de tu siervo una promesa para el futuro. Salomón levantó el templo, sí, quedando a merced de los temporales, como la misma descendencia. Y aunque la fidelidad divina jamás se retiró, los cauces de la historia no resultaron siempre evidentes para los herederos de las promesas. Jesús, hijo de David, hijo de José, es descendencia, fidelidad de Dios, hijo de Dios, y también es templo. Ve el actual templo con amor, porque es signo de su propia referencia permanente al Padre, que deposita continuamente su mirada sobre él. Esta construcción que está ahora ante sus ojos no es el que edificó Salomón. Aquella
ya había sido arrasada. 46 años les había costado construir esta y aún estaba en obra. Era motivo de orgullo y admiración. ¡Qué piedras y qué edificaciones! Jesús sabe, sin embargo, que serán destruidos y que no quedará piedra sobre piedra. Llegará el nuevo lamento. Como antes, en verdad, ya ha habido lamentaciones. Jesús recuerda cómo José entonaba con intensa emoción la memoria de la destrucción. ¿Por qué, oh Dios, nos rechazas para siempre y está ardiendo tu cólera contra las ovejas de tu rebaño? Acuérdate de la comunidad que adquiriste desde antiguo, de la tribu que rescataste para posesión tuya, del monte Sión, donde pusiste tu morada. La evocación era en extremo dolorosa. Dirige tus pasos a estas ruinas sin remedio. El enemigo ha arrasado del todo el santuario. Rugían los agresores en medio de tu asamblea. Levantaron sus propios estandartes. Como quien se abre paso entre la espesa arboleda, todos juntos derribaron sus puertas, las abatieron con hachas y mazas, prendieron fuego a tu santuario, derribaron y profanaron la morada de tu nombre. Nadie sabía hasta cuándo dolía el pensamiento y desde el exilio se convertiría en un llanto colectivo cuando colgaban las cítaras en los sauces de las orillas de los canales de Babilonia. Si me olvido de ti, Jerusalén, que se me paralice la mano derecha. La providencia quiso que bajo el liderazgo de Esdras y Nehemías y con insólitos apoyos de reyes extranjeros se iniciara la reconstrucción. ¿Cómo no amar el templo, la casa de su padre? La sangre le hierve. Con el mismo amor que vive siempre al pendiente de su padre, al que contempla siempre trabajando y al que refleja en su propia acción, lo devora el celo de su casa. Con la misma piedad con la que José dirigía su pensamiento al lugar santo, imagen preciosa de su propio hogar. Jesús está en perfecta sintonía con el templo, vibra con él en su propia carne, es su propia carne. Nadie odia su propia carne, sino que le da alimento y calor. Dirigirse al templo es buscar lo que agrada al Señor. Ahora la situación parecería favorable. A pesar de la ocupación romana, a pesar del rey espurio, hay movimiento en el templo. Hay ofrendas de gente sencilla, hay adoración, hay bendición. Sin embargo, también aquí mismo tienen lugar las obras estériles de las tinieblas. Hay otro tipo de ruinas. No es posible participar en ellas, es menester denunciarlas. Los mismos hermanos profanan la casa familiar, la han convertido en un mercado. Se aprovecha la devoción para intereses ajenos. Ni los pobres escapan de la trampa, hasta para ellos hay palomas. La aparente ventura puede esconder traiciones más sutiles. Los mercaderes intercambian con sus manos productos prosaicos con pretendidas ofrendas. Otro tipo de ruina sola. Hay manos que en vez de construir, destruyen. Otras que edifican mal, no sobre roca, sino sobre arena. Fragilidad amenazada siempre con derrumbarse. Hay otras que al construir, destruyen. Es verdad que desde el pecado de Adán, la nobleza del trabajo ha adquirido un tono ambiguo y el sabor amargo del sudor. El trabajo sin Dios pierde el sentido, se vuelve tramposo.
Puede parecer genial, pero denigra y fractura, como los ingeniosos habitantes de Babel, que expulsando a Dios de su horizonte pretendieron ser grandes, sustituyendo la piedra por ladrillo y la argamasa por alquitrán. Su torre fue confusión y dispersión. Hay también manos que se prestan a la mentira religiosa, fabricando ídolos. El templo, la casa de su padre, se va volviendo inhóspito. Vino a su casa y los suyos no lo recibieron. El mundo mismo es un desierto de rechazo. El mundo se hizo por medio de él y el mundo no lo conoció. Lo experimenta en su camino y lo alerta a sus seguidores. Las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Su intervención es violenta, con la violencia del reino. Hizo un látigo con cordeles, tejido con sus hábiles manos, manos instruidas y estrechadas por José, las mismas con las que emplea el instrumento para la purificación. Casa es hogar de paz, pero una paz que debe ser conquistada, que no es inacción ni dejadez, que no es doblar las manos para que se extienda la maldad, es trabajo por la paz, que exige audacia y prudencia. No es resignación, sino fidelidad. Es el celo interior de la belleza. Es mansedumbre, sí, que arrebata a la tiranía del pecado la posesión de la tierra. Vendedores, cambistas, palomas, determinación clara de purificar. Arrasando, construye. Esta labor de edificación nueva será plena entrega, sacrificio perfecto, cuando en la cruz el templo de su cuerpo sea destruido, sometido a manos criminales, para consignar la nueva alianza. Sustituirá estas paredes que serán demolidas. El templo definitivo será maltratado hasta entregar su espíritu. Se ensañarán contra él, pero no le quebrarán hueso alguno. Manifestará entonces su gloria. Después de que manos violentas lo apresen, lo golpeen, lo entreguen, lo taladreen. Después de que manos piadosas lo desciendan y conduzcan al sepulcro. Después de que sus propias manos habiten la sombra fría de la muerte. Este mismo cuerpo, crecido bajo la mano de José, será el templo nuevo, el último templo, y con él su propio cuerpo nupcial, la iglesia, comunidad del banquete eterno, casa de hermanos. ¿Qué signos presenta para avalarse? Destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Él hablaba del templo de su cuerpo. No se les dará otra señal que la de Jonás. ¿Con qué autoridad ha procedido? Con la autoridad del tercer día. A los 3 días lo encontraron en el templo. En 3 días lo levantaré. 3 días. Como aquella inolvidable peregrinación en la que, teniendo 12 años, subieron, como cada año, para la fiesta de la Pascua. Se quedó en Jerusalén. En otra Pascua llegará después también y se quedará allí hasta volver a la casa del Padre. En aquella ocasión, María y José fueron a buscarlo, como después
En la Pascua que todo cambiaría, también irán otros a buscarlo de madrugada al sitio donde lo habían puesto. Encontraron al tercer día. Entonces habló ella: Hijo, ¿por qué nos has tratado así? Tu padre y yo te buscábamos angustiados. Inquietud natural, pero él estaba ahí, en las cosas de su padre, 12 años, mostrando ya la libertad ejercida con creatividad y dedicación. Sus manos habían crecido y seguirían creciendo en habilidad, en precisión y en gracia ante Dios y ante los hombres. Las manos con las que tocaría enfermos, las santas y venerables manos con las que tomaría el pan para identificarlo con su cuerpo, las manos que extendería en la cruz para ser clavado en él. José tomó a Jesús de las manos con la misma firmeza que años antes lo había cargado, como no queriendo soltarlo, agradeciendo al cielo por haberlo recuperado. Manos seguras y callosas, manos laboriosas de José, manos de cayado para sostener el paso del que aprendía a caminar, manos de caricia para ungir con cariño el fleco divino, manos de auxilio para impedir que el pie tropiece en la piedra, mano providente para que no falte la bendición de Dios, mano curtida en la constancia, en la rectitud, en la integridad, en la justicia. Cuánta habilidad había en las manos de José. A esta mano seguiría filialmente sometido. Jesús lo vio trabajar en casa, plasmar belleza y utilidad con diligencia, moldear con delicadeza. Y esas mismas manos lo enseñaron a producir, a que surgieran realidades nuevas, buenas y útiles para el servicio del hogar, para el bien de los hermanos. Siempre trabajaba. Padre siempre trabaja y yo también trabajo. El Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que viere hacer al Padre. Lo que hace éste, eso mismo hace también el Hijo, pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él hace y le mostrará obras mayores que esta. Hallado el Hijo de la Alianza, una alegría nueva sincronizó los corazones. José lo expresó con inmejorable justicia. Sellé una alianza con mi elegido, jurando a David mi siervo, te fundaré un linaje perpetuo, edificaré tu trono para todas las edades. Intuyó de pronto el júbilo mesiánico que recorrió desde las entrañas del Padre la historia entera, desde el ministerio de Samuel. Encontré a David, mi siervo, y lo he ungido con óleo sagrado para que mi mano esté siempre con él y mi brazo lo haga valeroso. Y con desbordado pero sencillo asombro hizo suyo el papel sublime. Él me invocará. Tú eres mi Padre, mi Dios, mi roca salvadora, y lo nombraré mi primogénito, excelso entre los reyes de la tierra. Le mantendré eternamente mi favor, y mi alianza con él será estable. No sería la única crisis. El crecimiento forja desde el dolor. Siempre cabrían la insidia y la suspicacia ante los episodios incomprensibles. Y dije, ¿para qué he limpiado yo mi corazón y he lavado en la inocencia mis manos? Mas la integridad del custodio confirmó siempre su docilidad.
pero yo siempre estaré contigo. Tú agarrarás mi mano derecha, guías según tus planes, y después me recibirás en la gloria. Jesús les quedó sometido y así creció en aquella casa firme, construida sobre roca, la roca de la piedad y la intimidad, la roca del trabajo cotidiano, de la dulzura de compartir el tiempo y el espacio, del cotidiano acontecer, la convivencia familiar que despedía el inconfundible aroma del pan bueno, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, la alegría sencilla que unía las manos en la ronda gozosa de los amigos, en la voluntad amable del Padre Celestial. Tú estarás al frente de mi casa. José se hizo cargo de María y de Jesús. Al despertar de su sueño, ya sabiendo que la criatura que estaba en el seno virginal venía del Espíritu Santo y que él habría de darle el nombre de Jesús para que la familiaridad definitiva del Dios con nosotros iniciara en su propia casa, José hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y acogió a su mujer. Al regreso de Egipto, se estableció en Nazaret. Al frente de su casa, trabajó y edificó. Le correspondió la función, como jefe de familia, de ponerle el nombre señalado por el cielo, gesto sagrado por el que la relación es posible y la interpelación precisa, por el que nos identificamos y nos revelamos, adelantando el misterio del nombre sobre todo nombre. Indicaba que su Hijo era Dios salvando, era Dios con ellos, Dios habitando en medio de su casa, en su hogar, desde el que también aspiraba a proseguir siempre hacia Jerusalén. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerás del fruto de tu trabajo. Serás dichoso, te irá bien. Tu mujer, y contemplaba a María, como vid fecunda en medio de tu casa. Tus hijos, y contemplaba a Jesús e intuía la universal fraternidad que por él se gestaría, como renuevos de olivo alrededor de tu mesa. No podía entonces sino sellar su propia alianza con la certeza de la paz. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión, a donde volvía cada año. Que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Que veas a los hijos de tus hijos. Profecía apostólica. Paz a Israel. A José, el de Egipto, el faraón lo puso al frente de su casa en un periodo difícil, cuando se acercaba la carestía, y pudo amparar no solo a los inmediatos, sino a muchos que llegaron después a solicitar alimento. José, su padre, lo recordaba entre los himnos del pueblo. Llamó al hambre sobre aquella tierra, cortando el sustento de pan. Por delante había enviado a un hombre, a José, vendido como esclavo. Le trabaron los pies con grillos, le metieron el cuello en la argolla hasta que se cumplió su predicción. Y la palabra del Señor lo acreditó. El rey lo mandó desatar. El Señor de pueblos le abrió la prisión, lo nombró administrador de su casa, señor de todas sus posesiones, para que a su gusto instruyera a los príncipes y enseñara sabiduría a los ancianos. Entonces Israel entró en Egipto, Jacob se hospedó en la tierra de Cam. Lo que se busca en los administradores es que sean fieles, que se pueda confiar en ellos, que reconozcan su misión y la cumplan con justicia y diligencia, sin pretensiones ni tardanzas, que multipliquen con habilidad los bienes que se les entregan.
En Egipto, José mostró su maestría y su talento repercutió en beneficio de múltiples pueblos, entre ellos sus propios hermanos. A veces resulta que los hijos de las tinieblas son más astutos en sus negocios que los hijos de la luz. Dios provoca un ingenio superior. En realidad, la auténtica edificación logra solidez cuando es obra de Dios. Si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Y entonces sí, la abundancia es ante todo el amor dilatado. Su casa habrá riqueza y abundancia, su caridad dura por siempre. El verdadero tesoro será la descendencia garantizada por el Señor de la vida. La herencia que da el Señor son los hijos. Ampararse en el Señor y administrar su casa fue encomienda de José, el de Egipto, y pudo así amparar a los suyos sin haberlo previsto. Para José, el de Nazaret, la vocación fue aún más paradójica. Podía decir: tú que habitas al amparo del Altísimo, que vives a la sombra del Omnipotente, di al Señor: refugio mío, alcázar mío, Dios mío, confío en ti. Pero a él le respondió un eco insólito de parte de Dios: el Hijo del Altísimo vive a tu sombra. Dios confía en ti. Al edificar su casa, al estar al frente de su casa, José dio testimonio de que es en el servicio que se consagra el nuevo templo, la nueva familia, el nuevo cuerpo. Por eso Jesús elegirá para el memorial perpetuo de su gesto supremo de amor, de su sacrificio, un banquete familiar, y enseñará a los hermanos que el primero ha de ser el servidor de todos. El que es puesto a la cabeza de todos deberá dejar que le laven los pies para que todos entiendan. En la casa nos hacemos cargo unos de otros. Jesús levanta el nuevo templo de su propio cuerpo en el que cada miembro aporta su personal talante. Como multiplicó el pan en la tierra, generó el nuevo pan del cielo, Eucaristía de la nueva familia. Al pie de la cruz, el apóstol habrá de llevarse a María a su casa, prolongando el ministerio de José, y la tarea de la fidelidad cundirá en toda la historia. Conociendo las obras del amor, el Señor llamará siempre a recuperar su vigor primero, y con su mano seguirá tocando a la puerta. Mira, estoy de pie a la puerta y llamo. Si alguien escucha mi voz y abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. El sueño de Jacob, el padre de José de Egipto, establecerá toda piedad en la roca de la presencia divina. Tomó la piedra que había colocado por cabezal, la erigió como estela y derramó aceite por encima. Toda futura consagración tendría en esta su conciencia. Realmente el Señor está en este lugar. No es sino la casa de Dios y la puerta del cielo. ¿Quién puede estar en el recinto sacro? El hombre de manos inocentes. Al hacerse cargo de su casa, el hijo de David pedía sabiduría. Dios de los padres y Señor de la misericordia, que con tu palabra hiciste todas las cosas, en tu sabiduría formaste al hombre para que dominase sobre las criaturas que tú has hecho, y para regir el mundo con santidad y justicia, y para administrar justicia con rectitud de corazón. Dame la sabiduría asistente de tu trono
y no me excluyas del número de tus siervos. No ignoraba que una tarea especial consistía en levantar la casa sagrada, que a su propio padre no se le concedió realizar. Me mandaste construir un templo en tu monte santo y un altar en la ciudad de tu morada, a imitación de la tierra santa que preparaste desde el principio. Por ello, ante la conciencia de la encomienda ingente que había recibido, imploraba de Dios esa sabiduría. Mándala de tus santos cielos y de tu trono de gloria envíala para que me asista en mis trabajos y venga yo a saber lo que te es grato, porque ella conoce y entiende todas las cosas y me guiará prudentemente en mis obras y me guardará en su esplendor. Así aceptarás mis obras, juzgaré a tu pueblo con justicia y seré digno del trono de mi Padre. Sin saberlo, estaba invocando también la venida de Cristo. El lugar santo tuvo siempre para la fe de Israel, para la piedad de José, un sabor doméstico agradable y tremendo. Se sentía invitado a vivir en él. Dichoso el que tú eliges y acercas para que viva en tus atrios, que nos saciemos de los bienes de tu casa, de los dones sagrados de tu templo. El hombre de manos inocentes puede subir al monte del Señor y estar en ese recinto sacro y alzar las manos como ofrenda vespertina. Ese rincón, sin embargo, recuerda siempre algo más amplio, el mundo que Dios nos creó para habitar. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él la fundó sobre los mares, Él la afianzó sobre los ríos. Es la casa grande que Dios nos construyó, en la que nos hizo familia, en la que nos educó. Aquí podemos ver la mano de Dios. Extiendes los cielos como una tienda. Construyes tu morada sobre las aguas. Las nubes te sirven de carroza, avanzas en las alas del viento. Los vientos te sirven de mensajeros, el fuego llameante de ministro. Asentaste la tierra sobre sus cimientos y no vacilará jamás. La cubriste con el manto del océano y las aguas se posaron sobre las montañas. Mano que delinea los límites para el orden. Trazaste una frontera que no traspasarán y no volverán a cubrir la tierra. De los manantiales sacas los ríos para que fluyan entre los montes. En ellos beben las fieras de los campos. El asno salvaje apaga su sed. Junto a ellos habitan las aves del cielo y entre las frondas se oye su canto. Desde tu morada riegas los montes y la tierra se sacia de tu acción fecunda. Y plasmó como artesano del limo original al ser humano, moldeando su propia imagen. Rojo Adán que perfilaba el rostro perfecto del Hijo. Así es que ocurre el día del hombre con su propia ocupación. El hombre sale a sus faenas, a su labranza hasta el atardecer. En el fondo, todo es don, todo es gracia para todas sus criaturas. Abres tu mano y se sacian de bien. Derecha de Dios, además, que guía la historia y educa a su pueblo. Lo prometió a través de Moisés. Os rescataré de vuestra esclavitud, os redimiré con brazo extendido. Cumplida la gesta, ante la persecución a la salida de Egipto, los liberados alabaron su eficacia. Extendiste tu diestra, se los tragó la tierra. Guiaste con misericordia a tu pueblo rescatado, los llevaste con tu poder hasta tu santa morada.
a través de sus servidores. Dios haría pasar en medio de las aguas, daría pan del cielo y agua de la roca, mientras guiaba a su pueblo como a un rebaño por la mano de Moisés y de Aarón. El Hijo estuvo siempre ahí, desde antes de la creación, desde el principio. Como el grito del único Dios integró al pueblo elegido, la confesión de la Iglesia supo mencionar desde el principio al Hijo. Para nosotros un Dios, el Padre, de quien todo, y un Señor Jesucristo, por quien todo, desde el principio absoluto anterior a todo principio, el abismo infinito sondeado por el Espíritu. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas llegaron a ser por Él, y ni una sola llegó a ser sin Él. El Hijo del artífice del universo, creador Él mismo, quiso ser conocido como el Hijo del carpintero. Al disponer su Pascua, al amar en extremo a los suyos que estaban en el mundo, quiso hacernos saber que regresaba al Padre para prepararnos una morada. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Me voy a prepararos un lugar. Y en la intimidad expresó su motivación. Padre, este es mi deseo, que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy y contemplen mi gloria, la que me diste porque me amabas antes de la fundación del mundo. Además, quiso, mientras tanto, disponer todo para que nuestro corazón fuera capaz también, por las obras del amor, de convertirse en morada suya. El que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. El Padre nos construye una casa nueva sobre la roca de su amor, sobre Cristo. Vendrán las olas, las sacudirán los vientos, pero se mantendrá firme. Porque sabemos que si se destruye esta nuestra morada terrena, tenemos un sólido edificio que viene de Dios, una morada que no ha sido construida por manos humanas, es eterna y está en los cielos. Más aún, nosotros mismos pasamos a formar parte como rocas vivas de esa construcción. Ya no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Estáis edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, y el mismo Cristo Jesús es la piedra angular. Él, todo el edificio queda ensamblado y se va levantando hasta formar un templo consagrado al Señor. Por Él también vosotros entráis con ellos en la construcción para ser morada de Dios por el Espíritu. Se opera el signo del tercer día, del primer día, del octavo día, de la nueva y definitiva creación. La violencia del reino solo conservará el ardor del amor. Paz a vosotros. Y les enseñará las manos y el costado. El testimonio aprenderá una nueva pericia desde las manos. Si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo.
En el trabajo de la fe, las manos se tocan para fundir el mejor hierro. Aquí tienes mis manos. Trae tu mano. Como la mano de Jesús supo estrechar la de José, en la solidaridad firme del amor y el sostenimiento mutuo del compromiso. Como la mano paterna desplegó generosamente su poder, las manos de los testigos se harán cargo de prolongar la paz y la alegría del Espíritu. Levantarán sus manos limpias, sin ira ni división, orando en todo lugar, y tocarán con su alabanza la firmeza de Dios. En labios de José proclamarán con la iglesia: el Señor es mi fuerza y mi energía. Él es mi salvación. Escuchad, hay cantos de victoria en las tiendas de los justos. La diestra del Señor es poderosa. La diestra del Señor es excelsa. He de morir, viviré, para contar las hazañas del Señor. Oración. En tus manos, San José, obrero diligente de solícita virtud, sentimos el vigor creativo de la eterna fidelidad. El sudor de Jesús siembra fecunda la tierra de la nueva creación. Al frente de nuestra casa, protégenos, custódianos, ayúdanos a crecer. Tu paterno testimonio de exquisita caridad nos integre, filosos, en la fracción de. Amén.